Bueno, y ya comenzamos el programa y le agradecemos que esté aquí al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el señor Luis Rubeo. Luis, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por invitarme. Venía en deuda yo, porque me habían invitado muchas veces y por una razón o por la otra siempre se me complicaba, así que ahora que pude, con muchísimo gusto. Vamos a empezar con algo de la proximidad territorial de Rosario y temporal. La semana pasada hubo un paro automotor en la ciudad de Rosario. Y allí, bueno, había alguna cuestión que tenía que ver con el aumento y usted había presentado un proyecto hace un tiempo, ¿no? Nosotros ya llevamos presentado una iniciativa en la legislatura de la provincia hace aproximadamente un año. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí, con respecto al precio del boleto, la municipalidad concurre subsidiando una parte. La Nación concurre subsidiando una gran parte, ya que la Nación envía recursos para lo que significa el subsidio por gasoil. Y la que no pone absolutamente nada es la provincia. Entonces nosotros lo que decimos, tomamos un impuesto que no es coparticipable, como es el impuesto a los sellos, y decimos que un 5% de ese impuesto que cobra la provincia y que no coparticipa con el resto de municipios y comunas, se confeccione un fondo compensador para todas aquellas ciudades que tengan transporte urbano de pasajeros. Obviamente que las dos más beneficiadas son Rosario y Santa Fe, porque tienen la mayor cantidad de unidades de transporte automotor. Bueno, eso está discutiéndose en la legislatura, estamos en el tratamiento del presupuesto, todavía el presupuesto lo tiene el Senado de la provincia, así que estamos viendo qué es lo que va a pasar y a partir de que venga diputados veremos si tenemos suerte de poder incorporar este fondo para que el peso del ajuste no caiga sobre el que menos tiene, sobre el trabajador, porque en realidad los que consumen el transporte urbano de pasajeros son los sectores de menores recursos de la población, así que esta es la iniciativa que hemos presentado y que estamos debatiendo, que ya hemos intentado en otra oportunidad sancionarla y no hemos podido. Vamos a ver qué éxito tenemos en esta oportunidad. Usted sabía que muchas provincias tienen este tipo de contribución. ¿Por qué Santa Fe no lo ha logrado hasta ahora? Santa Fe no lo ha logrado porque no ha tenido vocación por poder llevarlo adelante. Siempre la mecánica que ha utilizado el partido de gobierno, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, es que finalizados los procesos electorales comienzan las etapas de ajuste. Entonces, durante el proceso electoral no se toca absolutamente nada de lo que va a ser la modificación de los tributos y luego que pasa el proceso electoral comienzan a ver cómo ajustan y comienzan a aumentar. Y esto es lo que han hecho. Siempre es mucho más fácil aumentar tarifas o aumentar tributos que poner a agudizar el ingenio para ver de qué manera entre todos podemos tratar de no generar mayor presión tributaria. Y allí es donde se provoca un contrasentido en lo que significa el planteo del oficialismo. El oficialismo habla de que a nivel nacional hay una serie de inconvenientes, de que hay inflación y este tipo de cuestiones, y ellos al aumentar los tributos también es una manera de contribuir. Por eso nosotros queremos ver en la legislatura qué es lo que va a suceder cuando esté definitivamente sancionado el presupuesto, a qué sectores de mayores recursos se le carga y a qué sectores de menos recursos no. Y bueno, y hay que tener una decisión política. Cuando fue la reforma tributaria en la provincia de Santa Fe, costó mucho que el oficialismo entendiera que había que aplicar un avalúo, aumentar los avalúos fiscales. Querían aumentar porcentualmente lo que significaba el impuesto inmobiliario rural, pero no querían tocar los avalúos y a nosotros nos parecía que era un contrasentido. No puede ser que una hectárea que en la zona de Venado Tuerto vale alrededor de $20.000, esté tributando por un valor fiscal de $1.000. Entonces, y no se puede cargar presión tributaria a una persona que tiene una vivienda en la ciudad como vivienda única, mirarlo con el mismo patrón de medida. Y nosotros hicimos una diferenciación. Por ejemplo, los sectores de menores recursos en el impuesto inmobiliario urbano, a las primeras 5 categorías no se le aumentó, y estamos hablando de 500.000 cuentas en la provincia, y sí aumentamos el impuesto inmobiliario rural, pero bueno, hubo una decisión política por nuestra parte de darle recursos al Estado para que no se desfinancie, para que pague los sueldos, funcionen los hospitales, los comedores escolares y demás, pero no cargamos a los sectores de menos recursos. Tentativamente lo hicimos con los sectores que más recursos tenían. Por eso digo que es un problema de decisión política. Lo sustraigo del plano político y lo voy a llevar o lo voy a invitar a que hablemos del plano institucional. Sí. Este es el segundo año que usted tiene como presidente de la Cámara. Un cargo institucional, digo, importante, es el tercero en la línea de sucesión. Y quiero comenzar primero cómo ideó esta cuestión del homenaje por los 60 años de la Constitución Provincial, un hecho institucional fuerte.
Mire, nosotros cuando hicimos el año pasado el recordatorio del 50 aniversario de la Constitución, del que había sido sancionada en el año 62, lo hicimos sobre la base de que hay una campaña permanente de querer calificar a nuestra Constitución como una Constitución vieja, que está pasada de moda, que no está actualizada. Y en realidad nosotros todavía tenemos la suerte de tener varios constituyentes de aquella época vivos, así que nos tomamos el trabajo de ir a conversar con ellos, hicimos una recopilación de antecedentes, le preguntamos cuáles fueron las motivaciones para llevar adelante la reforma de la Constitución y empezamos a descubrir que primero que nuestra Constitución es cierto que falta que se adecúe a la Constitución del 94, la que se modificó a nivel nacional, pero no es cierto que sea vieja y que esté pasada de moda, porque tiene algunos estatutos dentro de sus articulados que tienen plena vigencia y que en aquella época fueron de muchísima avanzada. Haber establecido el derecho a réplica en el año 62, en un momento donde la provincia estaba a punto de ser intervenida, donde los convencionales estaban trabajando contra reloj, haber incorporado el derecho a la propiedad, a la salud, a la vivienda, fueron una serie de hechos que fueron altamente novedosos y que hoy tienen plena vigencia. Entonces, si nosotros queremos modificar la Constitución de la provincia, porque es una decisión de ayornarla en paralelo a la Constitución Nacional, me parece bien. Ahora, no digamos de que es una Constitución que es vieja, de que no tiene estatutos, que tiene estatutos perimidos, porque yo creo que esto no es así. Así que bueno, esta es la discusión que nosotros hicimos y por eso recordamos los 50 años de la creación de la Constitución, de la reforma. Luego vamos a hablar de la reforma, pero quiero seguir con esto institucional y ahora va a comprender tal vez la imprecisión con la cual yo empecé la pregunta, porque este año celebraron los 30 años de recuperación de la democracia. Sí, y yo le pregunto, ¿qué pensó y sobre todo qué sintió al lado del gobernador de la provincia, escuchando, por ejemplo, a quienes fueron los dos primeros candidatos a gobernadores del año 1983, digamos, o candidatos figuras en realidad políticas, una del radicalismo y otra del peronismo, que era José María Bernet, quien fue finalmente gobernador, y Luis Cáceres, que era el referente del radicalismo? ¿Cómo se sintió desde lo personal y después lo que pensó? Desde lo personal, la verdad que me sentí, le diría, hasta con alguna cuota de emoción. Porque yo en el año de 1983, el 30 de octubre, en aquella época, yo ya militaba y participaba en política, lo hacía activamente, y estaba fiscalizando un colegio en la zona sur de la ciudad, concretamente el EMPA, que funciona todavía hoy en el Sindicato de la Carne, ya en Lucero y Diana, digamos, la zona frente al Monumento Evita para nosotros. Así que estaba, y nunca me imaginé que a 30 años iba a estar sentado en la Cámara de Diputados de la provincia, y menos teniendo el honor de presidirla, así que me daba una cuota importante de emoción. Y luego recordar lo que fue esta instancia, en lo que significaron, cómo llegaron estos hombres a ocupar esos escaños institucionales. Porque allí, en ese mismo recinto, estaba, por ejemplo, José Reyes, que había sido el que era presidente de la Cámara de Diputados en aquella época, en el año 83, y me contaba la anécdota que cuando él llegó a la legislatura se encontró con un almirante en la puerta, que le dio la llave y le dijo, bueno, a partir de mañana abre usted. Y no había nada, había que comenzar de cero. Había que tratar de formar a los empleados porque los que quedaban de la etapa 73-76 eran muy pocos, con experiencia legislativa. Había que hacer todo lo que significaba comenzar a desandar ese camino de la democracia que muchos pensaban que dentro de muy poquito tiempo se terminaba. Y sin embargo, la verdad que con el transcurso del tiempo, gracias a Dios, hemos demostrado que no debe ser el sistema más perfecto, pero hasta el momento no hemos encontrado otro que lo supere, que nos permita elegir y ser elegido. Así que yo me sentía muy contento de estar sentado allí al lado del gobernador de la provincia y sobre todo en un marco de una situación también atípica, porque el gobernador de nuestra provincia es de un signo político y yo pertenezco a otra fuerza política. Y esto ha implicado de que todos tengamos que hacer un esfuerzo en lo que significa el marco de los acuerdos, la convivencia política, la discusión con responsabilidad, porque de alguna manera nosotros también participamos del gobierno de la provincia de Santa Fe. Generar las leyes que hacen falta, darle los recursos para que el gobierno funcione, tener la posibilidad de encarar situaciones como se vienen encarando en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente con un tema concreto como es el de la inseguridad, ha permitido de que la Cámara de Diputados, fundamentalmente la Cámara que yo pertenezco, haya tenido muchísima actividad y muchísimo protagonismo. Así que me sentí muy contento de poder estar el 30 de octubre sentado en esa silla. Y por último, digo, ¿usted qué señalaría de importancia institucional del acto en estos 2 años que usted haya presidido, haya vivenciado, desde lo institucional, digamos? ¿Qué es lo que usted señalaría y le gustaría que se recordara o le gustaría recordar? De que la
la legislatura funcionó con absoluta normalidad y que dimos por tierra con ese preconcepto que había de que nosotros no íbamos a convertir en una máquina de impedir y de que no íbamos a dejar gobernar. En Santa Fe las instituciones funcionan plenamente, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial han venido conviviendo con absoluta responsabilidad, con absoluta normalidad, y nosotros hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias. Yo me siento muy contento de contar con el grupo político que me respalda y que me acompaña, que me ha permitido honrarme en un cargo como ser presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Ojalá se recuerde como esta etapa, porque había casi naturalmente en aquellos años, hace 2 años atrás, un poquito más, de algunos sectores de la prensa y demás, que casi pensaban de que nosotros no íbamos a dejar al gobierno, que le íbamos a atar las manos, que no íbamos a dar recursos, que no le íbamos a sancionar las leyes, y independientemente del costo político que algunos hemos pagado, porque a mí para dentro de mi propio partido yo he sido censurado duramente, yo he privilegiado lo que significa la relación con la comunidad, y voy a seguir privilegiando mientras me toque ocupar este cargo, lo que significa que las instituciones Santa Fe funcionen. Obviamente que yo tengo una mirada distinta, obviamente que no pienso igual que el Frente Progresista, y obviamente que lo censuro y lo critico. Ahora, eso no significa que yo no entienda que la gente le ha dado la responsabilidad de gobernar a ellos, y por lo tanto lo que tienen que asumir la conducción de la provincia son ellos. Entonces yo no soy quien para negarle la posibilidad de que lleven adelante sus planes de gobierno, y después nos pondremos al concurso de la gente, digamos, porque los peronistas no vamos a volver a gobernar a Santa Fe porque nos convirtamos en personas que no dejemos gobernar al resto. Vamos a volver a gobernar Santa Fe cuando seamos capaces, primero, de estar juntos, de no mirarnos por encima del hombro entre todos, pensar en una construcción colectiva y mucho más plural, que sea mucho más participativa y que tengamos propuestas comunes. Entonces allí la sociedad santafesina nos va a mirar de otra manera y a lo mejor nos va a dar la oportunidad de volver a ser gobierno de Santa Fe. Luis, vamos a ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar un poco de política y también de lo institucional. Vamos a hablar de la reforma constitucional. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a un corte y luego volvemos. Bueno, y en este segundo bloque, una primera apreciación. Analistas, periodistas, ¿no? Analistas políticos, analistas periodísticos de Santa Fe dicen que la reforma constitucional está archivada. Esto lo dicen algunos colegas nuestros de Santa Fe, que desde allá nos informan de que no va a haber reforma constitucional. La primera pregunta que yo le pregunto a usted ¿es acertada esta visión de los periodistas de la ciudad de Santa Fe? Mire, si uno analiza hoy de que necesita mayorías especiales en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, para poder ser aprobada la necesidad de la reforma, yo diría de que algunos analistas tienen sentido. Ahora, hay que ver cómo le va al gobernador en el diálogo político que piensa instrumentar. Porque en el caso concreto de nuestro partido de justicialismo, nosotros tenemos un compromiso, o por lo menos la mayoría de los legisladores, es de que hasta tanto el organismo máximo de conducción nuestro, que es el Congreso Partidario, no se expida, si es a favor de la reforma o no, los legisladores no tomaríamos posición en lo individual. O sea que yo voy a respetar la voluntad de mi partido y voy a acatar lo que mi partido me diga. Ahora, dicho esto, hay también una posibilidad de que en el marco del diálogo el gobernador vaya logrando los consensos necesarios y se termine planteando de que sea posible la necesidad de la reforma. Y ahí tendríamos que ver qué puntos de la reforma se quiere instrumentar, qué cosas de la Constitución se quieren cambiar, porque lo que en eso tendríamos que hacer, además de manifestar la vocación de la reforma, tendríamos que ser claros y concretos en qué cosas la queremos cambiar, y desde mi punto de vista no solamente habría que ayornarla con la Constitución del año 1994, sino que habría que analizar el tema de los mandatos de los presidentes comunales, habría que analizar la posibilidad o no de la reelección del gobernador, pero también yo le daría rango constitucional al Consejo de la Magistratura, entendiendo que los legisladores tenemos que participar de ese Consejo de la Magistratura porque estamos legitimados por la voluntad popular para poder fijar criterios de qué tipo de justicia queremos. Le podríamos modificar el rol a la Defensoría del Pueblo. Hoy la Defensoría del Pueblo es un ámbito netamente de recomendación. No tiene posibilidades de actuar desde el punto de vista de administración en lo que se refiere al Estado. Le tendríamos que dar esa facultad para que pueda accionar concretamente en esta cuestión. Podríamos analizar lo que significan los nuevos conceptos de derechos ambientales que se están manejando a nivel del mundo y darle esa orientación. O sea que habría una gama amplísima de posibilidades de modificar. Yo hasta insisto en alguna cuestión que tiene que ver con el régimen electoral. Nosotros no podemos estar modificando el régimen electoral de acuerdo a la coyuntura y a quién gobierna. Tendríamos que tener un régimen electoral mucho más preciso y mucho más concreto. Yo no soy partidario de este régimen, por el contrario,
tuve la suerte de ser reelecto, o sea que yo estuve en el periodo anterior, yo no voté la boleta única. Creo que la boleta única conspira contra los partidos políticos, conspira contra los militantes políticos, esconde a los candidatos de alguna manera en los cuerpos colegiados, entonces me parece que es un error, pero bueno, esta es una interpretación parcial, así que habría que ver con respecto al tema de la reforma, además de los consensos y los acuerdos necesarios, cuáles son los puntos que queremos modificar para que lo podamos acompañar. Yo le voy a decir mi opinión sobre algo y dentro de lo que su cargo le posibilite, dígame lo que usted piensa. Sí. A diferencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores de la provincia tiene un régimen que es uninominal por circunscripción. Esto es, hay una división administrativa donde hay un referente territorial que gana la elección y... Es el senador del departamento. Es el senador del departamento. Esto lleva a lo que la teoría inglesa de la teoría política dice el varonazgo político en el territorio. Es decir, yo escuchaba atentamente lo que usted decía y me parece apropiado que, por ejemplo, la mayoría o todos los diputados encolumnados en lo que diga el Partido Justicialista, que es el partido que ustedes representan, dicen, estamos por la reforma. Y ustedes, yo creo que la mayoría o todos de los diputados van a votar a favor. La pregunta mía es si todos estos referentes, que son, la mayoría son de justicialismo, algunos de un sector, otros de otro, no hagan primar su interés personal, porque ellos ya tienen, por ejemplo, asegurado, digamos, la contienda electoral en su territorio. ¿Me explico? Y depongan intereses y por ahí no salga, porque la Cámara de Senadores no la apruebe. Mire, yo creo que en principio eso va a tener que ver mucho con el sistema que se quiera utilizar desde el punto de vista legislativo. Si nosotros garantizamos el funcionamiento de ambas cámaras, o sea que sigamos con un sistema de bicameralidad, como es diputado y senado, no creo que haya problema. Me parece que el problema de los senadores pasa por otro lado y es con respecto a lo que signifique si habría alguna idea de establecer un sistema unicameral, que ya el gobernador habría desechado y el partido de gobierno también. A mí me parece que la representación de los territorios habría que analizar si no es prudente a lo mejor incorporar representaciones de mayoría y minoría por los departamentos. ¿Por qué digo esto? Porque hay departamentos que tienen una sola persona que los representa y representa una parcialidad del departamento, pero no la totalidad. La totalidad tendría que estar expresada por este sistema de mayoría y minoría, que podría ser una cuestión. Ahora, yo sostengo que es saludable que la provincia tenga dos cámaras, porque si no, y si uno se remite a otras provincias que tienen el sistema unicameral, la mayoría de los legisladores terminan siendo de los grandes centros urbanos y los pequeños lugares de la provincia no son representados. Yo entiendo que a lo mejor el departamento Rosario, que tiene 1 millón y pico de habitantes, no tendría que tener la misma representación que el departamento 9 de Julio, pero me parece que el departamento 9 de Julio sí tiene que estar representado. Eso no significa que no tenga que tener representación. Y por eso en el sistema unicameral, a lo mejor lo que habría que pensar es no establecer una mayoría especial en la Cámara de Diputados para el partido que gane, y sí establecer el sistema proporcional a través del DON, que sea que la cantidad de votos que cada fuerza política saca se represente en la cantidad de legisladores que tiene. Usted sabe que la Constitución hoy de la provincia marca que aquel partido político que gana la elección de diputados automáticamente coloca 28 diputados, le da una mayoría especial. Así que en ese sentido habría que analizarlo, pero creo que los senadores también en su gran mayoría, el justicialismo tiene 11, y si hay un acuerdo y un consenso, creo que pueden llegar a acompañar. Me parece que la discusión va a estar más dada fuera del ámbito legislativo y va a estar dada más en la mesa de la política que en el ámbito legislativo. Si en el ámbito legislativo hoy hay que decidir, tienen razón sus colegas o los analistas que dicen de que está archivada. ¿Y ustedes qué es lo que perciben? ¿El justicialismo? ¿Hay vocación reformadora en el justicialismo? No lo noto, no lo percibo. Para serles absolutamente sincero, no lo percibo. Creo que el justicialismo de Santa Fe está en otro tipo de problemática y hoy no hay nadie que pueda arrogarse la representación genuina de la totalidad del justicialismo. Por eso nosotros lo remitimos al Congreso, donde teóricamente es el ámbito deliberativo, donde están representados todos los sectores, pero eso también es parcial. No es cierto, porque hay algunos sectores que se escindieron y que no participan. Entonces, me parece que va a ser muy difícil, pero bueno, habrá que ver qué sucede cuando concurra el presidente de nuestro partido al diálogo, que el gobernador seguramente lo va a convocar, qué deciden los cuerpos orgánicos, si se convoca a las principales referencias del justicialismo también por afuera del orgánico, pero sí desde lo político, a ver qué es lo que piensan, y allí a lo mejor se logra, si no se logra en el año 2014, yo creo que la Constitución no se modifica, a lo mejor
es la primera vez que lo digo esto, creo que habría que pensar en una elección a lo mejor constituyente en el año 2015. Cuando haya que reelegir gobernador y cuando haya que elegir todos los cargos de renovación parlamentaria, también habría que poner al consenso de la gente a legisladores constituyentes para que se aboquen rápidamente a modificar esa constitución y no habría que a lo mejor hacer una elección intermedia, porque el otro problema también es el gobierno o el partido de gobierno plantea la reforma de la Constitución porque sabe que hoy tiene referencias políticas que gozan de un alto consenso y acompañamiento social y por ende suponen que van a ganar la elección. Porque en otro momento no lo planteaban, cuando el justicialismo era gobierno y quería reformar la Constitución, el Partido Socialista se oponía. Entonces, digo, esta es la realidad, esto es exactamente así. Entonces, me parece que tendríamos que mirarlo, de discutir todo el año 2014 y a lo mejor tomar la decisión en el 2015. Lo llevo a otro tema que me parece importante, que tiene que ver de cómo el gobierno provincial distribuye los recursos. Estamos hablando de lo que es la ley de leyes, que es el presupuesto. Sí. ¿Cómo usted ha estudiado y cómo ve este presupuesto enviado por el gobernador Bonfatti? Bueno, lo primero que yo le quiero decir es que yo me había quedado con la frase que el gobernador había dicho que no iba a haber suba de impuestos. Porque me acuerdo que en pleno proceso electoral el gobernador Bonfatti nos dijo a todos, que los santafesinos, que no iba a haber un aumento de impuestos y nosotros trabajábamos sobre esa hipótesis. Luego, a partir de lo que dice el ministro de Economía y lo que dice el ministro Galatz y demás, de que hay tributos que se van a modificar ya con el presupuesto en la Cámara de Senadores y con avanzado su tratamiento, nosotros queremos ver cuáles son las variables que en definitiva se terminen sancionando, y yo se lo dije al principio de la nota, no es lo mismo analizar un impuesto o un tributo que cargue a determinados sectores. A ver, yo le adelanto una posición clara para que la gente no entienda. Aumentar la carga sobre los sectores financieros que hoy pagan, tributan un 6%, llevarlo al 7%, yo estoy de acuerdo. Aumentarle la telefonía pública del 6% al 7,5%, equiparando a Santa Fe con el resto de la provincia, estoy de acuerdo. Quiero discutir el impuesto inmobiliario en los sectores de menores recursos. Es cierto que pagan una carga de 45 pesos las primeras 5 categorías, que esto significa más o menos alrededor de, dividido por 6, 9 pesos por bimestre, o menos, 7 pesos por bimestre. Bueno, Macanudo, hay que casi se gasta más para emitirlo que para cobrarlo. Digo, bueno, habrá que analizar cuánto incrementamos esto en lo que significa una actualización del monto. Ahora, no estoy de acuerdo con que le carguemos intereses. No estoy de acuerdo con que digamos que encima que actualizamos el valor, le pongamos una carga del 20-22% como quiere el Ejecutivo. Sí estoy dispuesto a analizar lo que signifique algún tributo específico en algunas empresas de la provincia que no tributan, que creo que a lo mejor habría que hacer un poco más de justicia. Nosotros ya lo planteamos cuando fue el tema de la reforma tributaria, me refiero concretamente, fundamentalmente a la cerealera. No puede ser que Cargill, Bunge, Dreyfus no paguen y el kiosquero de su casa o de la mía, o el verdulero de la esquina de mi casa paga el 3,5 de ingreso bruto. Hay alguna asimetría que hay que corregir. Bien, entonces, vamos a volver sobre este tema, pero digo, quiero preguntarle porque me llamó la atención a mí particularmente que el ministro de Hacienda de la provincia hablara de armonización o adecuación y no de aumento. Y yo lo tomaba como una cuestión también, me parece, eufemística, porque en realidad si consideramos el tema del impuesto inmobiliario es un aumento. No tenga duda. Si yo estoy pagando 45 y lo quieren llevar en los sectores urbanos a 120, está aumentando. Está aumentando un 100 y pico %. Yo sé que. ¿Y usted por qué cree que ellos dicen adecuación? Porque es un juego dialéctico de palabras, porque no quieren usar la palabra aumento. Entonces, porque quieren tratar de llegar a la población comunicacionalmente de otra manera. La realidad es que aumenta. Bueno, volvamos al tema de quiénes, pero lo vamos a hacer, si le parece, en el próximo bloque. Como usted diga. Bien. Vamos a un corte y luego vamos a continuar hablando de esta cuestión del presupuesto y ya vamos a meternos un poco más en la política. Bueno, y ya en este tercer bloque continuamos hablando sobre el presupuesto de la provincia y me quedó sonando un poco esta cuestión de que las grandes cerealeras no pagan o pagan tan poco. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Por qué se ha permitido esto? Porque había una decisión política de no incrementarla. Yo entiendo a aquellos que defienden de que no hay que aumentar los tributos, ahora, y muchos de mi partido lo plantean, que me ha llevado también a profundas discusiones internas. Yo creo que
tiene que ver con la concesión política que uno tiene. Yo creo que nosotros necesitamos tener un Estado fuerte para que ese Estado fuerte pueda laudar en función de los conflictos sociales que se vayan planteando en lo que sean, y para eso necesita tener capacidad económica, necesita contar con recursos tecnológicos, necesita tener personal idóneo, y todo esto, si usted no tiene plata, es muy difícil llevarlo adelante. Entonces, la plata después sale de un solo lado, es la que ponen los contribuyentes a través de los tributos. Entonces, me parece de que cuando nosotros llevamos adelante la reforma tributaria del año 2012 e incorporamos desde nuestro sector político, y yo vuelvo a insistir, sé que a lo mejor esto no es simpático ante la población, pero sí lo tenemos que decir, planteamos de que aquellas empresas que estuviesen por encima de una facturación anual de más de 80 millones de pesos pagaran el 0,5% de ingreso bruto, repito, el 0,5% de ingreso bruto, nos parecía que era ejercer de alguna manera alguna equidad tributaria. Entonces decíamos, a los sectores urbanos de menores recursos no le aumentamos el inmobiliario, pero tampoco desfinanciamos al Estado. Le damos esos recursos que no sacamos de este segmento, se los damos al Estado desde otro, un sector que no tributa. Y vuelvo a insistir, 0,5%. Yo creo que no estamos matando a nadie. Y además hicimos la salvedad de que aquellas empresas que están vinculadas a la industria alimentaria no tributen. O sea que lo hicimos fundamentalmente sobre aquellas empresas, en su mayoría agroexportadoras, de que están empezando a pagar un tributo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, y allí es donde yo tengo alguna diferencia con lo que se denomina el Ejecutivo el impuesto verde, porque me parece de que si nosotros queremos ejercer presión tributaria sobre un sector que no paga, coincido. Lo que no me cierra es esto del impuesto verde, porque parecería que si yo pago el impuesto sigo contaminando, y creo que al revés. Creo que nosotros teníamos que tener una política de incentivo que casualmente premie a aquel que no contamina, aquel que vaya readecuándose en su industria o en su fábrica tecnológicamente y que baje los índices de contaminación. Tendríamos que tener un régimen a la inversa, tendríamos que bajar los tributos, no aumentárselo. Esta es mi óptica, que puede ser equivocada o no, bueno, pero es una visión de la cuestión. Y allí es donde tenemos algunas diferencias con el Ejecutivo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué manera vamos haciendo lo que en esta provincia realmente falta, que es sinceramente una reforma tributaria en serio. Ahora, el gobierno provincial tampoco no puede ser que la única variable que utilice cada vez que no le cierran las cuentas es aumentar los impuestos. También hay que pensar de qué manera nosotros vamos adecuando a alguna posibilidad de ahorro. Cuando nosotros le decimos esto a Ciara, al ministro de Economía de la provincia, Ciara que nos dice, bueno, díganme dónde ustedes creen que nosotros podemos ajustar, porque la verdad que tenemos un concepto de gasto muy rígido, donde el 80 y pico % de lo que ingresa está en gasto fijo, en gastos de uso corriente. Y bueno, entonces lo que tenemos que tratar de ver es esto, no generando nuevas estructuras burocráticas, no llevando adelante las formaciones de algunos estamentos, entre comillas, de gobierno, para descentralizar el Estado, cuando lo único que estamos haciendo es incorporar funcionarios. Me refiero, por ejemplo, a los nodos, que yo la verdad que no le encuentro ninguna utilidad, absolutamente ninguna, salvo que se convierten en lugar de conchavo de aquellos candidatos que pierden en el interior de la provincia del Frente Progresista, porque esta es la verdad. Entonces digo, bueno, veamos cómo vamos haciendo cada una de estas cosas. Entonces, habrá que aumentar algunos tributos, habrá que hacer una reforma tributaria que sea más equitativa, pero también tratar de gastar un poco menos, porque si no, me parece que la cosa no va. Pues. Antes de meternos en la política de lleno, digo, lo escuchaba atentamente, y hay una ley, está a punto de aprobar, del diputado Tesa, Luis Tesa. Tesa. José Tesa. José Tesa, perdón, sobre esta cuestión de la contaminación. Digo, porque también tiene que ver con la política, esta cuestión de cómo se maneja la tierra en esta provincia, el tema del monocultivo, por ejemplo, también, y después ya lo vamos a relacionar, la reforma del Código Civil a nivel nacional. Digamos, a mí me parece que ahí también ha habido un dejar hacer por parte de sectores económicos muy poderosos en esta provincia, que sin duda han lapidado la salud de muchos ciudadanos de nuestra provincia. Mire, con respecto al proyecto de José Tesa, hay 3 proyectos, uno de José Tesa, otro de Alisa Damiani y otro de Susana García, que son todos de bloques distintos y que se están discutiendo en la legislatura, y esta fue una discusión que también se dio en la legislatura anterior, que realmente después fracasó en el Senado, que era el famoso adecuación de los metros de exclusión que tenían que ver con el uso fundamentalmente de uso de plaguicidas y demás, en lo que significa la fumigación aérea, marcando una zona de exclusión alrededor de cada localidad,
que nosotros en aquella época votamos lo que había sido el fallo famoso de la localidad de San Jorge, del juez que había establecido una zona de exclusión de 850 metros. Hoy la discusión está planteada en la legislatura entre algunos sectores que hablan de dejar alrededor de 200, 300 metros y otros que están planteando 3.000. Y bueno, y allí donde no hay acuerdo y se está discutiendo, porque esto tiene que ver con la salud de la población de cada una de esas localidades. Ahora, dicho esto, también hay que ser sincero. Cuando nosotros sancionamos la ley, lo que también hicimos fue darle una herramienta al gobernador Wiener para que él hiciera un convenio con la universidad y que a través de técnicos del Estado, como son los de las universidades nacionales que tienen vigencia en la provincia, pusiesen en marcha un estudio que nos dijeran efectivamente cuál tiene que ser la zona en la cual no habría que usar este tipo de pesticidas o de agroquímicos y demás que no perjudiquen la vida de los habitantes. Y en realidad nunca el Ejecutivo Provincial puso en marcha ninguna de estas medidas. Yo creo que con una intencionalidad política desprofeso, porque hay en algún lugar una alianza política de determinados sectores agropecuarios con dirigentes del Frente Progresista. Por eso esto no se llevó adelante y la ley en el Senado murió, no fue nunca tratada y ahora estamos en esta discusión en la Cámara de Diputados. Lo llevo directamente a la interna del justicialismo. Las últimas elecciones han demostrado que las elecciones el justicialismo no la perdía porque estaba Agustín Rossi, porque esta vez estuvo el ex gobernador, que hizo una muy buena gobernación, digo, y es una opinión general de muchas personas, digamos, hay una muy buena impresión de la última gobernación de Obey y salió tercero. Esto demuestra de que el que está en crisis no es un sector, sino es todo el justicialismo. ¿Cómo van a resolver esto ustedes? Mire, en principio yo agradezco que usted diga esto porque yo tengo la misma valoración suya. Creo que algunos simplificaban la cuestión y estaban haciendo una cuestión de nombres o de hombres sin analizar que el problema que tenemos en el peronismo santafesino es de política. Y este problema en el peronismo santafesino se viene agudizando desde hace bastante tiempo atrás y no es que hace eclosión ahora. Esto ya usted recordará que en el año 2009 nosotros fuimos divididos a la elección. Por un lado hubo una lista de lo que se llamaba el peronismo federal, por definirlo de alguna manera, y otra que llevaba adelante Agustín Rossi, que era la del Frente para la Victoria, que fue la que le permitió ser reelecto y llegar nuevamente al Parlamento en aquella oportunidad en el año 2009. Fuimos en el 2011 y ya algunos sectores de ese peronismo federal se escindieron del justicialismo y fueron a militar a la fila de otro partido, que es el partido de Macri. Y ahora, en la última elección, esto quedó evidenciado con otros dirigentes que también emigraron del justicialismo y se fueron a otros partidos. Entonces, la discusión es esta. Primero, ¿dónde se tiene que parar el peronismo santafesino? Porque hay algunos, como en mi caso, que entendemos de que el peronismo es un partido nacional, tal cual como lo concibió Perón, que tiene una conducción unificada, que esa conducción la ejerce la Presidenta de la República, no solamente porque es la Presidenta de la República, sino porque es la jefa del Movimiento Nacional Justicialista, y que el peronismo tiene que respaldar esas políticas de transformación que se vienen llevando adelante en la República Argentina, porque desde mi punto de vista están emparentadas con la historia más rica del justicialismo, porque si no es independencia económica, pagar los servicios de la deuda y sacarnos el tutelaje del Fondo Monetario, si no es soberanía política, volver a recuperar los fondos de la FJP o nacionalizar YPF, y si no es justicia social, establecer la designación universal por hijo, entonces yo me equivoqué de partido. Entonces no se puede decir que uno vota por Macri y sigue siendo peronista. Y esta es una discusión de fondo que tenemos en Santa Fe. Entonces lo primero que tenemos que decir es dónde nos vamos a parar como peronistas y si creemos de que el peronismo, el que yo digo, o otros que piensan que tiene que ser una suma de partidos provinciales, encerrado en su realidad chiquita y haciendo una confederación de partidos para apoyar al que más le convenga de acuerdo a la coyuntura. Eso yo no lo comparto. Dicho esto, lo segundo que tiene que hacer el peronismo en Santa Fe es empezar a construir donde se entienda que somos todos necesarios, que hemos salido terceros, de que no tenemos ningún iluminado que nos conduzca, de que no hay ningún enviado que por derecho divino se pueda rogar ningún tipo de representación y decir de que todos los tenemos que seguir a ese, porque eso no es conocer al peronismo, no es tener idea. Y lo tercero que tenemos que pensar es hablar más en plural y menos que en singular, porque hay muchos dirigentes del peronismo que hablan demasiado en primera persona y se olvidan de que tiene que haber una construcción colectiva que integra el conjunto del peronismo,
que respete las representaciones territoriales, que entienda las realidades gremiales, de que analice las políticas que hay que llevar adelante en cada uno de los departamentos, que entienda lo que significa la provincia de Santa Fe, que a pesar de que es un distrito único, tiene distintas asimetrías que hay que corregir, no es la misma visión que se tiene en el norte, en Florencia o en Gato Colorado, que la que se tiene en San Javier o en Román, que la que se tiene en el departamento de la capital, o la que se vive en San Lorenzo, o en Rosario, o en Villa Constitución, o en Venado Tuerto. Y para eso hay que tener una visión integradora de la provincia, hay que recorrerla, hay que hablar con los dirigentes, hay que charlar con cada uno de estos, y no hay que hacerlo en la tapa de los diarios, hay que hacerlo donde corresponda, en los ámbitos partidarios, juntándonos, diciéndonos todos los que nos tengamos que decir, pero a partir de ahí tomar una decisión y empezar a construir todos juntos. Si hacemos esto, tenemos alguna posibilidad de éxito. Si no, vamos a terminar siendo un partido cada vez más chico, con menores representación, donde vamos a seguir perdiendo espacios tanto a niveles comunales, municipales, provinciales, y vamos a hacer una fuerza que en definitiva va a pasar muchísimo tiempo sin poder recuperar el poder político en Santa Fe. Porque, a ver, yo que adhiero a las políticas del gobierno nacional, digo de que este gobierno ha llevado un proceso de transformación en la República Argentina que hace 50 años que no se vivía. Brevemente, porque ya tenemos que ir al corte. Yo sé que usted nos puede dar una visión provincial, pero discúlpeme, lo voy a llevar al plano de Rosario. Las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, van para que resuelvan dentro de la interna la posición de cada uno de los candidatos, etcétera, etcétera. Hoy lo que es el Frente para la Victoria, el Interbloque, en el Consejo Municipal podría haber tenido en estas últimas elecciones un concejal más. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos, que es el joven Artola, fue por fuera. Si hubiera ido por dentro y hubiera sumado luego esos votos al proceso, hubieran tenido hoy otra correlación de fuerza dentro del Consejo. Hablando de los espacios institucionales. ¿Por qué no pudo el justicialismo o el Frente para la Victoria ir todos juntos? En la primera instancia porque las construcciones se hacen sobre la base de los acuerdos y los consensos, y no se hace sobre la imposición de nadie, ni diciendo que porque fulano dijo, sultano dijo, yo tengo que ocupar tal o cual lugar. Eso no es conocer al peronismo. Y nosotros, algunos sectores políticos, no estamos dispuestos a dejar de que ninguno nos imponga, lo que sí creemos de que se podía haber hecho una discusión, que es que las PASO daba, que fuéramos a la primaria, que discutiéramos dentro del partido, y que a partir de allí la gente fuera la que eligiera. Otros eligieron otro camino y terminan siéndoles funcionales a lo que dicen combatir, porque en realidad terminaron siendo funcionales a la política de Mónica Fey, porque nos privaron a nosotros de una banca, nos privaron la posibilidad de que estuviéramos a 2 o 3 puntos de poder ganar, y nos privaron la posibilidad de tener una expectativa de poder mucho más concreta para el año 2015, porque acá en la ciudad de Rosario hay que decirle a la población que el 75% de los vecinos votaron contra el Frente Progresista, y nosotros nos podíamos haber plantado, a pesar que salimos segundo, nos hubiéramos podido plantar con muchísima mayor vehemencia y con mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo, en vez de haber ganado 3 concejales, si hubiéramos ganado 4. Le agradezco. Vamos al corte, ya al último corte, y luego vamos a seguir hablando de la cuestión nacional. Bien, y ya nuevamente en este último bloque, y nos vamos a adentrar, bueno, a la cuestión nacional. El retorno de la señora presidenta y estas medidas que ha tomado, ¿cómo lo ve el peronismo santafesino, o usted en este caso, estas medidas a nivel nacional? Bueno, en principio me pone muy contento de haber visto una presidenta plena, recuperada, con toda su capacidad y con mucha vocación por llevar adelante la conducción de la República, y sobre todo con una visión política, creo que como hoy no hay muchos, creo que en América Latina, de poder llevar adelante con tanto olfato por donde pasa la sociedad Santa Fe, la sociedad argentina, e instalarse en el medio de ella, porque los cambios que se hicieron ha demostrado de que es capaz de mandar una simultaneidad de mensajes, no solamente a la población, al conjunto de la población, sino también a los otros partidos políticos, a las fuerzas opositoras, al seno del justicialismo. La verdad que con los cambios que se han hecho, desde mi punto de vista, son altamente valorables, que me pone muy contento que se hayan llevado adelante algunas designaciones, fundamentalmente la del ex gobernador Capitanich, que es un hombre que tiene un profundo conocimiento del justicialismo, que tiene una excelente relación con los gobernadores, no solamente del seno justicialista, sino también de otras fuerzas políticas, que tiene la posibilidad de haber pasado por distintos estadios en su vida política, a pesar de su corta edad, porque estamos hablando de un hombre de 48 años, conoce la parte ejecutiva, conoce la parte legislativa, ha tenido que tener responsabilidad de conducción de gobierno porque ha sido 2 veces gobernador del Chaco, así que esto nos da la posibilidad de tener un jefe de gabinete que va a establecer él la agenda diaria, no que nosotros en
este momento me parece que durante mucho tiempo el gobierno estaba corriendo detrás de la agenda que fijaban otros, fundamentalmente las principales corporaciones. Y la designación de Kicillof al frente del Ministerio de Economía también me pone contento porque esto vuelve a ratificar de que el gobierno sigue por la misma senda que inaugurara Néstor Kirchner en mayo del 2003, que era la de recuperar la capacidad de producción propia, privilegiando el trabajo genuino, generando puestos de trabajo, defendiendo el mercado interno, y esto no es un dato menor. Y lo que me deja algún signo de tristeza es el alejamiento de Guillermo Moreno, que es un hombre, que es un cuadro político, que lo acompañó a Néstor durante toda su presidencia, que le acompañó gran parte de la presidenta Cristina, y que ha sido un hombre de una dedicación plena a lo que significa defender con uñas y dientes un modelo que lo tiene absolutamente convencido y compenetrado, y que no ha cedido ante ninguna presión, y mire que las que le han tocado enfrentar no son pocas, y que lamentablemente determinados sectores de poder lo eligieron como el chico malo de la película y lo han demonizado de una manera que me parece altamente injusta. Pero volviendo a la promoción de los nuevos funcionarios, la verdad que estoy muy contento. Luis, el grupo político al cual usted pertenece, que es el referente es Agustín Rossi, hace parte de lo que se llama la Corriente Nacional de la Militancia. Hace 2 semanas atrás se encontraron en la ciudad de Rosario. ¿Y qué conclusiones y qué debates se dieron? Mire, el debate fue primero traer a lo que nosotros entendemos, las personas mucho más claras que algunos de nosotros en distintas áreas, lo que significó género, ley de medios, comunicación, pensadores importantes que vienen llevando adelante acompañamiento a las políticas del gobierno, lo que significa la ratificación del rumbo económico, y la verdad que todos los que estuvimos compartiendo esa jornada salimos muy contentos y muy gustosos de tener cuadros políticos que expresaban con tanta claridad las políticas de transformación que este gobierno viene llevando adelante, que yo creo que a partir de que vaya transcurriendo el tiempo y que vayan los años pasando, se van a ir recordando cada vez con mayor eficacia, porque la verdad que las transformaciones que se han hecho en la República Argentina son notorias, así que lo que hicimos fue traer una determinada cantidad de compañeras y compañeros dentro de lo que fue el segundo encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia, que es el espacio político al que nosotros escribimos, y que, como usted bien decía, en la provincia de Santa Fe, y también yo diría que como principal figura a nivel nacional lo tiene al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Y bueno, y esto es lo que nosotros vamos a seguir ratificando, pensando de que, como dijo Agustín esa noche, o esa tarde-noche, lo que tenemos que hacer es más política de cara a la gente y menos política entre nosotros, entendiendo de que debemos no ser políticamente correctos, sino ideológicamente correctos. O sea, hubo una serie de definiciones que se dieron ese día que me parece que a los más de 3.000 militantes que estaban allí en el Centro de Convenciones Juan Domingo Perón del Patio de la Madera nos pusieron muy contentos y nos dieron elementos para a seguir defendiendo este modelo que escribimos de hace mucho tiempo. Para ir cerrando y terminando, una pregunta que es más cultural o de la cultura política. Los grandes centros urbanos han sido siempre, digamos, afín al justicialismo, lo son aún al Frente para la Victoria, y es el campo, por ejemplo, salvando, digamos, la distancia que tiene que ver con el norte profundo o digamos, de Santa Fe al norte, ¿no? Digo, el sur y el centro, digamos, lleno de productores agropecuarios, de campesinos, le son cultural, política y económicamente adversos al justicialismo y a las políticas que ha desarrollado el justicialismo. ¿Usted cómo creen que puedan algún día sentarse con esos sectores, más allá de algunos hechos de violencia que han tenido ellos, sea con ustedes, para ver cómo se puede racionalizar este vínculo político? Mire, nosotros cada vez que tenemos oportunidad le contamos la verdad histórica de lo que ha significado la modificación que nos llevó al conflicto más notorio, que fue en el año 2008, que fue la resolución 125. Y la verdad que si en ese momento la resolución 125 hubiera sido sancionada, como salió de la Cámara de Diputados por senadores, hoy montones de sectores que están pidiendo y que están reivindicando cuestiones que están vinculadas a su actividad no las tendría que estar sufriendo,
Porque, por ejemplo, plantear de que los pequeños productores se le bajen las retenciones, y esto es lo que se hacía con la resolución 125, que se bajaba del 35% al 28% y que se establecía una segmentación de tributo de acuerdo a la capacidad y la cantidad de hectáreas que cada productor tenía. Y además se establecía a ese norte que usted me decía, en el caso específico de Santa Fe, y que esta fue una propuesta de Agustín Rossi, una compensación por flete que también de alguna manera bajaba el porcentaje de retención. Lo que sucede es que hubo una comunicación planteada de una manera tal de determinados factores de poder aliados con sectores que yo creo que son los que manejan en definitiva la producción, las grandes pools de siembra en la República Argentina, la comunicación, que nos ganaron la batalla mediática. La verdad que nosotros perdimos esa batalla, pero si no, la realidad histórica era de que la 125 hubiera beneficiado a los pequeños productores, de que establecía una tributación mucho más justa, porque ¿qué se hizo? Al no sancionarse, con ese voto no positivo del ex vice Cobos, en definitiva que era aplaudido y vivado por las patronales agropecuarias más grandes, era en definitiva lo que hizo fue beneficiar a los grandes pools de siembra, porque a los pools de siembra se los llevaba al 40, pero al pequeño productor se lo bajaba al 28. Entonces jodieron al pequeño productor y beneficiaron al gran pool de siembra. Y sin embargo acá la película se contó al revés y parecería que hubiera sido distinta. Y usted fíjese qué contrasentido, ¿no? Porque los sectores que hoy son beneficiarios fundamentalmente en la pampa gringa o en la pampa húmeda de lo que significa las chacras o las pequeñas producciones y demás, muchos son producto de aquella ley de tierra que en su momento hizo el peronismo y que vino de la mano de la reforma que había llevado Juan Perón y que permitió generar lo que hoy en la República Argentina es uno de los sectores que mayor discusión tenemos, que son los sectores medios, que son hijos de aquellos gringos, de aquellos chacareros que vinieron en aquella época, que surgieron de la mano de una política activa que generó el peronismo en la República Argentina. Y bueno, pero esta es la discusión que tenemos que dar todos los días y este es el desafío que tenemos nosotros y esto es lo que nosotros tenemos que trasladarle a esos miles de jóvenes que se han incorporado a la política argentina y muchos al Frente para la Victoria y al peronismo para que salgan a discutir con el resto de la sociedad y a plantear estas cuestiones, porque este es el debate que tenemos que dar de fondo. Nombró a los jóvenes porque ya tenemos muy poco tiempo y le puedo decir mi percepción. Yo veo jóvenes en la política comprometidos en el Frente para la Victoria, pero también lo veo en el PRO. No lo veo ni en el radicalismo, le digo desde a lo mejor mi mirada es sesgada, no lo veo ni en el socialismo ni en el radicalismo. Veo que los jóvenes se comprometen política e ideológicamente con el Frente para la Victoria y el PRO. ¿Usted por qué cree que es esto? Mire, creo que esto hay que agradecérselo notoriamente, no sé si solamente en estos dos segmentos, yo creo que también ha habido una irrupción de la juventud a todas las fuerzas políticas, algunas pueden tener mayor o menor captación, de acuerdo también a los dirigentes que las expresan, y esto provoca mayor o menor simpatía, ¿no es cierto? Pero creo que esto hay que agradecérselo a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner instaló nuevamente a la política como herramienta de transformación social, y les dio a los jóvenes la posibilidad de decirle de que a través de esa herramienta podían modificar la vida de la sociedad en la que viven, y que no era diciendo de que la política no servía y que no había que dar la base al que no te meta o que no servía, por el contrario. Y nosotros en esta provincia hemos dado claro ejemplo de eso. Nosotros hoy en la legislatura santafesina tenemos entrados 3 diputados del Frente para la Victoria que fueron en una lista de jóvenes de menores de 35 años. O sea que no es que lo declamamos, sino que lo practicamos. Y esto fue por la decisión política de Agustín Rossi y de muchos que lo acompañábamos cuando hicimos la lista de jóvenes para la Victoria. Hoy usted lo tiene a Leandro Busato, lo tiene a Eduardo Tognoli y la tiene a Mariana Robustelli, 3 legisladores importantes, inteligentes, capaces, que tienen menos de 35 años los 3. Y eso fue gracias a una decisión política que se tomó en esa escuelita que nosotros teníamos, que habíamos aprendido de Néstor Kirchner. Hablando de Néstor Kirchner, porque no quiero perder la oportunidad, hay algo que cuando lo escuché realmente me impactó de él. Él en un discurso dice, yo voy a ser el ministro de Economía, porque el ciudadano elige, o la gente elige al presidente, no al ministro de Economía. Eso realmente me impactó. ¿Usted sabe a qué discurso estoy diciendo? ¿Qué le llegó de ese discurso, de decir eso? Que la política viene a ser reivindicada frente a la economía. Y que nosotros tuvimos subvertido el orden durante mucho tiempo. Nosotros teníamos tutelaje del Fondo Monetario, me acuerdo cuando venía ¿cómo se llamaba? El indio Anup Singh, y él era el que marcaba la política económica, y a partir de la política económica que se fijaba con el Fondo Monetario, se establecían las variables políticas. Y esto Néstor dijo, no, el poder político lo tengo yo, la gente me eligió a mí, y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y creo que por eso muchos jóvenes,
por esa decisión política, por la ley de medios, por el matrimonio igualitario, por una determinada cantidad de cuestiones, entendieron de que la política era la herramienta con la que había que transformar la sociedad y se sumaron. Yo me parece que esto es exactamente así. Acá durante muchísimo tiempo nos decían de que el endeudamiento y la capacidad de tomar fondos en el exterior era lo mejor que le podía pasar al pueblo argentino, y eso se pagaba con recesión y con desempleo. Ahora resulta que nosotros hacemos hacemos lo contrario, y estamos demostrando de que el sistema funciona y también se nos critica. Digo, bueno, por eso Néstor decía lo que decía. Néstor era un cuadro político que tenía, yo creo que las mejores enseñanzas que pudo aprender de Perón, y que ejercía la política y ejercía el poder como una herramienta de transformación, y lo ejercía plenamente, y lo hacía con tanta pasión que entregó hasta su propia vida. Le agradezco el tiempo, pero no lo despido sin sacarle un compromiso, que nosotros vamos a continuar todo el año, y nos gustaría que o a fin de año o sobre principios del año que viene lo tengamos nuevamente acá para hablar algunos temas un poco más específicos. Nos interesaría a nosotros ver algunas